Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando del año nuevo astrológico, año 2025-2026, un año seguro muy pero muy interesante. ¿Y qué vamos a analizar? Por supuesto, vamos a analizar la carta natal de este año. Pero me vas a decir, Jaime, ¿y de dónde nace la carta natal de un año? Y mira, para nosotros los astrólogos, la entrada del Sol en el signo de Aries, que es el primer signo del zodiaco, es lo que conocemos como el año nuevo. El Sol, la luz, ha entrado al primer signo. Y cómo se encontraban los planetas en ese preciso momento nos da información de cuáles son las tendencias a nivel global. Y ahora te hago un paréntesis. ¿Qué significa eso de global? Hay que entender que el ambiente, llamémoslo así, el inconsciente, se mueve a unas tendencias astrológicas. Pero cómo afecta a los diferentes países, habría que ver cómo se proyecta la carta del año en el país y, por supuesto, cómo se proyecta eso en tu vida. ¿Por qué? No nos digamos mentira. Puede ser que pasan muchas cosas en el mundo, pero mi vida va muy bien. O por el contrario, el mundo tiene ciertos movimientos y mi vida está un poco diferente a la tendencia mundial. Entonces, no caigamos en pesimismo, pero entendamos hacia dónde se están moviendo las energías. La carta natal del año nuevo astrológico es fácil de calcularla. ¿Cómo se calcula? Teniendo en cuenta el momento exacto en el que el Sol entra en el signo de Aries. ¿En qué lugar? En Greenwich. ¿Por qué ahí, Jaime? Porque ahí es donde está el meridiano cero, donde todo comienza. Y ese es un punto mágico, energético a nivel mundial. Muy, pero muy importante. Y así se ve la entrada del Sol al signo de Aries, equinoccio, para la carta natal 2025-2026. Pero a esta carta hay que hacerle un ajuste. ¿Qué ajuste? Si te das cuenta, mira que las casas, por ejemplo la casa 1, la 2, la 6 es muy grande, la casa 12. Lo que se considera que puede haber un desbalance de energías. Y para poder equilibrar la carta y hacer una muy buena interpretación, nos basamos en un astrólogo llamado Johannes Bellow. Él nació muy cerca de Polonia, cerca a Alemania. Sí, cerca a Alemania, nació el 21 de septiembre de 1890, un astrólogo muy reconocido que escribió muchos libros y él desarrolló una técnica muy bonita para las proyecciones, para las predicciones. Y él decía que el ascendente del año, que en este caso es Géminis, se debe ubicar en la primera casa, pero a la mitad, o sea, 15 grados. Y que las casas deben tener un tamaño uniforme. Y sí, Jai, me vas a decir, oye, ese es un sistema que es poco común. Es verdad. Pero está utilizado principalmente en la astrología para dos cosas. Una, para temas esotéricos y por supuesto para temas predictivos. Un balance muy, pero muy usado para todo lo que tiene que ver con proyecciones. ¿Qué puede pasar? Entonces, después de que aplicamos esta teoría de Johannes Bellow, la carta se ve de la siguiente forma. Como tú te das cuenta, la combinación de los planetas no ha cambiado, pero las casas sí. Cada una tiene 30 grados y el ascendente que está aquí en el signo de Géminis, mira, a 15 graditos. ¿De qué? Del ascendente Géminis. Y de ahí van las 12 casas. Y en la astrología mundial, cada casa tiene un significado y cada planeta también. Varía en ciertas cosas de lo que es una lectura de una carta natal personal. Y por cierto, si en algún momento te gusta lo que estás escuchando y quieres una lectura personalizada, aquí debajo encuentras un link para que te pongas en contacto. O si tienes dudas, también déjalas aquí debajo que yo me tomaré el tiempo de contestarlas. Entonces, año nuevo astrológico 2025-2026, el famoso equinoccio. Entonces, lo primero que yo hago en todas las cartas natales es poder mirar
cómo están los balances de los cuatro elementos. Cuando hablo de cuatro elementos, estamos hablando de fuego, de aire, de agua y de tierra. Y el porcentaje de cada uno de estos elementos me dice qué tan fuerte está el significado del elemento. Entonces, vamos. ¿Qué significa eso del fuego en una carta mundial? Cuando hablamos de fuego, estamos hablando de los niveles de acción. ¿Qué niveles de conflicto se pueden presentar si hay mucha iniciativa y sobre todo liderazgo? ¿Qué quiere decir? Los porcentajes bajos me hablan de que hay poca acción, poco conflicto, poca iniciativa, poco liderazgo. Los porcentajes altos lo que hacen es poner el fuego, lo que significa el fuego, mucho más relevante. Y así con cada uno de ellos. En el caso del aire, veremos qué tan importantes son las comunicaciones en este año, las ideas, la información, qué tan rápido se pueden presentar los cambios, muy importante. El agua nos habla de, bueno, y emocionalmente, ¿cómo vamos a estar? ¿Cuál es la tendencia colectiva de este 25-26? ¿Cuáles son los temas de espiritualidad? Habla mucho de intuición y si se presentan crisis emocionales. Tierra, por otro lado, nos habla de todo lo tangible, de la estabilidad, el dinero, si pueden haber problemas económicos o no y estructuras materiales. Entonces, vamos a analizar estos cuatro elementos, primero que todo, en el 25-26. Ya después miraremos cuáles son las configuraciones de los diferentes planetas. Importante, cuando vemos una carta natal, esto es como un trabajo de investigación. Cada uno de estos puntos es como un idioma y nos puede hablar de lo que yo llamo indicios. Indicios no de entrada ya es una verdad, pero si yo ya tengo dos, tres, cuatro indicios que me apuntan a lo mismo, prácticamente yo podría decir, ya no pasamos de ser un indicio, sino que tiende a ser una verdad. Entonces hay que ver la carta global, pero yo lo explico de una forma sistemática, algo que también enseño dentro de mi curso de astrología terapéutica, y es poder tener un orden al analizar una carta para poder realmente tener algo concreto al final de la lectura. Entonces, vamos a mirar los elementos. Ya miramos que el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo cielo están en estos signos: Géminis, Sagitario, Acuario y Leo. Algo que ya voy a explicar, pero concentrémonos en los elementos. Entonces, empecemos desde el elemento más débil, por llamarlo de alguna forma, de este 25-26. El elemento tierra está muy pero muy bajito, de hecho 3.7% de un 100%. Y eso automáticamente nos está hablando desde todo lo que tenga que ver con tierra, dinero, escúchalo muy bien, economías, están débiles. La inestabilidad económica y la falta de tierra hace que no estemos hablando de economías sólidas. Por ende, un porcentaje tan bajo de tierra nos está hablando de riesgos de crisis económicas. Ya tenemos un indicio. También nos está hablando de problemas con la seguridad alimentaria. ¿De dónde viene la comida? De la tierra. Y sobre todo de los recursos naturales. Grábate muy bien estos puntos porque los voy a ampliar cuando hablemos de Cáncer y Marte en dos. Importante. Colapso o debilitamiento de estructuras financieras y políticas. Mira, independientemente de qué gobierno tengas tú en este país, hay algo que necesita todos los gobiernos y es estabilidad económica. Algo que por el porcentaje de tierra de este 25-26 no está tan dado. De hecho, está mucho más dado a ver colapsos, a ver crisis, a ver hundimientos en la bolsa, sobre todo. Y los países más relevantes tienen que ver mucho con el ascendente. Y lo que pase ahí impactará a toda la carta. Como de forma curiosa, Estados Unidos, aunque es de Sol Cáncer, tiene ascendente Géminis. Curiosamente, el mismo ascendente del año. Entonces hay que estar muy pendiente de cómo se están moviendo los mercados. Y al poner un porcentaje
tan bajo de tierra, significa que la acción que yo tome tangible no tiene un sustento, no tiene una base sólida. Así que encontrar una solución a largo plazo no será tan sencillo porque no hay concreción. Dicho de otra forma, no se ponen de acuerdo, no hay cómo solidificar un punto de vista. El siguiente elemento es ni más ni menos que el agua con un 22%. Al igual que en una carta natal, el agua que regula emociones, estamos hablando de unas emociones colectivas, de un prototipo. Así que un porcentaje tan alto, por supuesto, hace que la sociedad empiece también a despertar mucho más espiritualmente y se ponga más emocional. Para nadie es un secreto que cuando hay ciertas situaciones a nivel global, empezamos a tener mucha fe, mucha creencia. Y no es de nada extraño que nos veamos muy abrumados emocionalmente. Los números avalan cómo las crisis emocionales, los ataques de pánico, etcétera, etcétera. De hecho, la misma salud está porque la curva, el agua, está aumentando y eso hace o habla del bienestar mental de la sociedad. Pero afortunadamente, esa emoción también puede despertar en nosotros mucha empatía. Ya no es la guerra que está al otro lado del mundo, sino nos importa un poco más el ser humano y realmente no entendemos muy bien por qué hay que pelear por algo. Eso es mucho más de egos, algo que voy a explicar más adelante. La manipulación emocional está dada. ¿Por qué? Cuando tenemos tanto fuego dentro de una carta, estamos hablando de la energía básica. Y la energía básica, el porcentaje más alto, está muy regulada por nuestros dirigentes. Al tener tanto fuego, ellos van a utilizar todo su fuego para manipular emocionalmente. Algo que de hecho se viene haciendo, pero este año va a ser todavía más fuerte. El tercer elemento estaríamos hablando de aire con un 29,63. Algunas cifras la redondeo. Cuando hay tanto aire, aire es el mundo de la información, el mundo de la comunicación, el mundo de la inteligencia. Guardabate eso, inteligencia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Primero que todo, cuando pongo auge, significa que estaremos totalmente bombardeados por todo tipo de noticias, redes sociales, manipulación mediática y algo que por favor te lo pido. Si eres la primera vez que me escuchas, ponle mucha atención. Es importante que entendamos que estamos en un cambio de era y entramos a una era llamada Acuario. Eso ya es dentro del año, estamos en una era. Y sin duda alguna, Acuario tiene mucho que ver con la inteligencia artificial y con la digitalización. ¿Qué significa eso? Eso es algo que por más de que se intente, porque se va a intentar regular, ya les digo por qué aspecto, va a ser algo imparable. Y la inteligencia artificial está aquí para cambiar al mundo. Entonces, eso va a crear muchos problemas sociales y muchos problemas políticos. Por ende, esa inteligencia artificial ya va a empezar a impactar de una forma directa en la economía mundial. ¿Por qué? Porque la inteligencia va a poder reemplazar muchos puestos de trabajo. Esto no es para tener miedo, no lo veo. Realmente vivimos un periodo de transición, pero no es un periodo de tener miedo, sino poder entender para dónde vamos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Devolvámonos un par de años atrás, cuando no existía el correo electrónico. Existían hombres que repartían el correo puerta a puerta, conocido como el postman. ¿Ok? Imagínate que ellos entraran en una huelga tratando de que el correo electrónico deje de existir, simplemente porque les va a quitar el trabajo. Mira, ese tipo de huelgas es perder el tiempo, porque la tecnología avanza y avanzan los nuevos
tiempos. Así que tomar esa estrategia que se va a empezar a intentar regular, pero desde mi perspectiva, sin, sin éxito, realmente sin éxito, no se va a poder regular porque la inteligencia artificial no es una persona, sino ya prácticamente desde tu computador de tu casa vas a poder tener tu propia inteligencia y la vas a poder codificar a tu manera. ¿Qué te diría yo? No se va a poder parar. Entonces es importante entender hacia dónde va el mundo del aire, de las noticias, de las redes sociales. No estar tan manipulados por la tecnología. Por otro lado, tenemos ese ascendente Géminis. Y con tanto porcentaje de aire, es muy probable las crisis en los medios de comunicación. ¿Qué tipos de crisis? Que ya van a ser todo menos comunicativos de verdades, sino van a ser comunicativos. Y hay un alto porcentaje de riesgo de censura. ¿Por qué? Sobre todo porque Saturno está muy cerca de Neptuno, del Sol, de Mercurio, que está retrógrado, y Venus, que también está retrógrado. Y ya te lo voy a ampliar un poco más. La diplomacia aumenta, pero los resultados son poco concretos. ¿Cómo afecta eso? Esas grandes organizaciones, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, que hacen muchas reuniones, de hecho gastan muchísimo dinero, pero no llegan a ningún lado. La OTAN, todas esas reuniones, mucha actividad diplomática, pero no se puede hacer nada. Y eso, de hecho, ya se está viendo hoy en día más con los conflictos globales. Rusia, Israel, Estados Unidos, Venezuela, pero nadie toma cartas en el asunto. O sea, mucha diplomacia, pero al final los resultados son muy, pero muy pocos concretos. El elemento fuego, que lo nombré, es el porcentaje más alto del 25-26. Cuando tenemos tanto fuego, podemos equipararlo con una persona que tiene mucho fuego, lo cual hace a la persona muy explosiva y muy dada a tener conflictos porque está muy reactivo. Eso traducido en un año, estamos hablando de que los líderes están mucho más agresivos y los gobiernos están tomando decisiones muy apresuradas y poca planificación. Y un punto histórico, siempre que ha estado Urano en Géminis, Estados Unidos ha entrado en conflictos bélicos. Y cada vez que Neptuno ha estado en Aries, han habido problemas bélicos a nivel mundial a gran escala. No con esto quiero decir ya de entrada que los ingredientes están dados, pero el ser humano siempre tendrá lo llamado libre albedrío. Y este año, sobre todo, el pueblo tiene mucho más que decir que en años, eras pasadas, gracias precisamente a tanto aire que es la comunicación. Las protestas y los conflictos a raíz de las protestas están disparadas. ¿Por qué? Porque ya el pueblo no come entero. Eso automáticamente, y sobre todo con un Urano posicionado ahí y con una luna en Sagitario, hay muchas protestas, conflictos, aumento de manifestaciones y luchas por cambios sociales, sobre todo con el medio cielo en Acuario, que ya lo voy a explicar. Las crisis políticas están dadas. ¿Por qué? Porque esas viejas alianzas se destruyen y dan paso a nuevas con Acuario en el medio cielo. Tensión entre naciones, posibles conflictos bélicos y agresiones diplomáticas. Algo que de en sí ya estamos viviendo. Entonces, analicemos los puntos más importantes de esta carta. Empecemos por los cuatro más importantes: ascendente, descendente, medio cielo y fondo cielo. Te lo muestro acá para que sepas cuáles son. El ascendente, que es Géminis, el medio cielo, que es Acuario, el descendente, que es Sagitario, y el fondo cielo, que es Leo. Y cada uno de esos puntos tiene un significado. ¿Cuál es? El ascendente, estamos hablando de la energía del año; el descendente, de relaciones y alianzas globales; el medio cielo, hablamos de gobiernos y figuras de poder; y el fondo cielo, estamos hablando del pueblo y las raíces del año. Entonces, analicémoslo. Arranquemos por el ascendente.
El ascendente Géminis nos habla de la energía del año. Entonces hablemos un poquito de quién es Géminis. Géminis es un signo, primero que todo, dual. Segundo, de aire, donde hay un hermano que es humano y hay un hermano que es un dios. Pero ellos tienen una costumbre y es que cuando uno decide blanco, el otro casi que necesita decir que negro, lo cual hay un conflicto entre lo que quiere el uno y quiere el otro. Por otro lado, Géminis depende de Mercurio. Mercurio, que para el momento del año nuevo va a estar retrógrado. Y Géminis siempre hablamos de la comunicación. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Primero que todo, estamos hablando de nuevas formas de comunicar, la comunicación y la inteligencia. Recuerda, un humano y el otro un dios. Año de grandes avances en inteligencia artificial, en redes sociales y telecomunicaciones y periodismo. Pero déjame te amplío lo que pienso de esto de redes sociales y telecomunicaciones. Mercurio, al estar retrógrado y estar tan cerca de Saturno, desde mi perspectiva, es realmente un una mordaza a estos medios de comunicación. Pero al estar Júpiter en conjunción al ascendente, es una comunicación manipulada, sobre todo porque el Sol está en conjunción a Neptuno, muy pero muy manipulada. Y eso hace que la narrativa global empiece a, como se nos cuenta una historia, como aire, estamos hablando de cambios muy rápidos, 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 rápidos. Y por ende, el que mejor se adapte a estos cambios que tienen que ver con la inteligencia artificial, no me canso de decirlo, eso va a cambiar el mundo, creando mucha inestabilidad, mucha no sabemos qué va a pasar, mi trabajo corre peligro, las grandes potencias están invirtiendo muchísimo dinero en esto y las políticas empiezan a verse apuradas y necesitadas de cambio, creando nuevas alianzas y por supuesto nuevos mercados, cómo salir de esa crisis que nosotros mismos hemos creado. En el caso del descendente, el descendente, recordemos que nos habla de relaciones y alianzas globales. Como lo decía anteriormente, organizaciones como la ONU, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional tienen mucha atención. ¿Por qué? Porque Júpiter, el poder, está enfrentado a estas relaciones. Entonces hay una puja de poderes. Puntualmente, no olvidemos que yo ya dije que Estados Unidos es Géminis de ascendente y el poder se opone a las relaciones, a las alianzas globales, lo que va a causar mucha tensión. Y una vez más, otro indicio de aumento en conflictos legales y globales y con tanto fuego, muy probablemente bélicos. Al estar Saturno y al estar Saturno muy cerca del Sol, va a haber mucho debate hasta qué punto hay libertad y hasta qué punto hay control. De hecho, la palabra libre expresión será muy cuestionada, porque hasta dónde yo soy libre de decir lo que sea a través de los medios, las redes sociales, si lo que yo digo no le hace bien a mis seguidores. ¿Es realmente eso libertad, poder decir lo que yo quiera a los otros? ¿O se empezará a cuestionar lo que yo digo y si le hace bien al pueblo? Ahí van a haber muchas restricciones. Se van a aumentar aún más los movimientos ideológicos y son muy globales y las políticas se pueden empezar a polarizar, muy pero muy importante. Entonces, en el medio cielo ya estamos hablando de otra energía, gobiernos y figuras de poder. Eso yo en el medio cielo, que está Acuario. Acuario es uno de los signos más disruptivos del zodiaco, que lo quiere hacer diferente, que lo quiere hacer diferente. Yo creo que es la palabra más adecuada. Y estamos hablando de gobiernos y figuras de poder. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos se ven obligados a buscar reformas y van a estar muy desafiados. ¿Por qué? Por todo lo que significa Acuario. Acuario depende de Urano y eso es ni más ni menos que
tecnología. Que los gobiernos empiecen a adaptarse a algo que está cambiando el mundo es mucho más que necesario y ellos lo empiezan a percibir. Seguir con una mentalidad que no sea disruptiva, lo que va a hacer es encarecer rápidamente la economía del país porque deja de ser competitivo. Esos líderes que no puedan adaptarse rápidamente a lo que está buscando Acuario, que es el cambio, llegarán rápidamente a crisis de modelos de liderazgos, a los líderes que empiezan a caer, sobre todo los tradicionales, y empiezan a salir figuras muy disruptivas. Y van a haber temas, de hecho, muy disruptivas. Y aquí les dejo uno. Todos nosotros, por lo menos yo soy uno de ellos, soñamos con un líder, un gobernante, primero que todo, que no se deje que no sea corrupto, que sea imparcial, que no favorezca a familiares, sino que dé por meritocracia. Y me gustan las personas que trabajan. Entonces yo podría decir, oye, y una persona que reemplace a un líder que no sea corruptible, no sea corrupto, que no tenga preferencias, que no utilice la ley, que busque el bienestar, que trabaje 24 horas al día, ¿podría ser reemplazado nuestros dirigentes por la inteligencia artificial? No es algo que va a pasar este año, pero ya se va a empezar a cuestionar el liderazgo de personas que no son líderes y ellos tienden a caer por su propio peso. Y ya lo explico porque creo yo que hay una gran puja para tumbarlos. La política está desafiando la tecnología. Cuando Júpiter está en conjunción al ascendente y está Géminis ahí, estamos hablando de que el dinero, el comercio, es el poder de Júpiter está como a la orden del día. ¿Cómo hacemos para activar las economías mundiales? ¿Qué podemos hacer? Y el que no se preocupe por eso, el pueblo lo va a tumbar. Los movimientos sociales están muy pero muy dados. ¿Por qué? Porque Acuario quiere igualdad y el pueblo, al estar en fondo cielo Leo, ya te voy a explicar que no está para nada contento porque no se siente que haya una equidad importante. Como decía, fondo cielo es el pueblo y las raíces del año. Leo es un signo de fuego, una vez más, que quiere hacerse valer por sí mismo. Entonces, a nivel de pueblo empieza a haber mucha lucha por una identidad nacional. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como país? ¿Qué podemos hacer? No lo que dice nuestro dirigente, sino lo que dice el pueblo. Así que va a haber mucha mayor expresión porque un león no es de los que le gusta quedarse callado y nace mucha creatividad personal. Entonces, mientras tenemos un medio cielo Acuario que está buscando cambios que son necesarios y radicales, el fondo cielo, el pueblo, indica que ese cambio puede ser que no sea el que yo necesito bajo la percepción del pueblo y eso hace que entren en conflicto. Unos quieren la tradición, otros quieren el cambio. Entonces es un momento para líderes del pueblo, Leo, que salgan y líderes muy fuertes, muy leones, muy pero muy importante. Así que los movimientos sociales van en demanda y todos buscan una mayor equidad, no más regalo. Un león sabe que tiene que cazar, no que le tienen que dar. Él caza. Por supuesto, orgullo nacional y lucha por la identidad, el yo, el león, lo cual se puede ver reflejado en mucho nacionalismo. ¿Ok? Importante. Las alineaciones claves. Y aquí quiero ser muy directo porque es algo que reafirma los aspectos. Entonces, año nuevo astrológico, Júpiter en conjunción al ascendente. No, mira, voy a empezar por Sol en casa 10. Hablemos del liderazgo global. El liderazgo está reflejado por el Sol y es la carta natal del año, o sea, el liderazgo global. Pero ese Sol se encuentra en conjunción a Saturno. Hay límites. Ahí está frío. Con Neptuno, que está un poco confuso.
con el nodo norte, que si estoy confundido y yo estoy marcando el norte, no sé para dónde voy. Mercurio está retrogradando, no me puedo comunicar muy bien. Y Venus está retrogradando. Gracias a Dios, todo eso en trígono a la luna. Por ende, los gobiernos, el sol, están muy debilitados y en crisis de identidad, debilitados por Saturno y con crisis de identidad por Neptuno. Se necesita transformaciones de liderazgo y caída de figuras de poder. ¿Qué tipo de figuras? Depende mucho de la carta natal del país, pero sí o sí estamos en un cambio de figuras de poder. Y eso a nivel global. Los países se están moviendo hacia un gobierno que les garantice ese Júpiter en Géminis, economía. Economía. Es lo que más le va a preocupar. Así sea a costillas de otros, y ya lo voy a explicar por qué. Intentan poner una narrativa única, Sol en conjunción con Saturno. Las reglas las pongo yo. ¿Cómo las pongo al pueblo? A través de los medios, a través de un Mercurio que está retrógrado. Es un Mercurio que está como callado. Los desafíos económicos para los líderes políticos son muchos, muchísimos. Venus, la suerte menor, está también retrogradando, importante, y una mayor presencia política basada en control, Saturno, y restricción, Saturno. El poder es controlar, restringir, sobre todo controlar al pueblo. Este aspecto, Luna en casa 7 habla de relaciones internacionales y globales. La Luna, por un lado, está en trígono con Mercurio, Venus es retrógrado, Neptuno y se está, muy importante, oponiendo a Júpiter. El pueblo está mucho más emocional y va a reaccionar a través de manifestaciones muy fuertes a la inestabilidad política y más que política, yo podría decir que es a la inestabilidad económica. Se van a presentar mucha tensión en los tratados y en los acuerdos internacionales. Recuerda que Júpiter se está oponiendo. Sagitario es expansivo y es migratorio. Eso me quiere decir que las migraciones seguirán siendo, son imparables realmente. Y sobre todo porque se van a presentar en migraciones que ya tienen mucho que ver con el cambio climático y por supuesto por los conflictos bélicos que muy probablemente puedan estallar, dando crisis humanitarias y desplazamientos muy forzados. Mercurio retrógrado y Venus en la casa 11. Estamos hablando de los movimientos sociales. Entonces, tenemos crisis en redes sociales, el Internet, el Instagram, Facebook o cualquier, el X, va a haber una crisis porque se va a notar tan fuerte el nivel de manipulación, el nivel de desinformación, va a ser prácticamente el pan de cada día. Y eso puede presentar censuras digitales, puede presentar mordazas, Mercurio que está retrógrado y, por supuesto, movimientos sociales, tratando de despertar ese Leo. Pero como está Venus retrógrado, Mercurio retrógrado, no hay líder estando en Aries. Aries es muy de acción, es muy de defendamos, pero no hay ese líder. Es un guerrero, pero muchas veces solo es un ejército sin líder. Pero es un buen comienzo, es un buen comienzo. Este aspecto, Marte en casados, estamos hablando de economía y recursos. Ya es otro aspecto que primero que todo está Cáncer. Segundo está Marte. Y Marte está recibiendo un trígono de Saturno y una cuadratura. Ese es el aspecto que a mí más me importa, una cuadratura de Quirón. Otro indicio que me dice que es un año que está enfocado en controlar Saturno, crisis, Quirón, casa 2, económicos, provocando guerras comerciales entre potencias globales. ¿Quién tiene o quién es el dueño del mercado? Y por otro lado, la casa 2 es mi casa, Cáncer es mi hogar.
y Marte está ahí. Así que es posible los enfrentamientos por acceso a recursos naturales. Y eso es algo que lo que es agua, minerales, va a haber cada vez más una tendencia a poder vivir, sobre todo con el cambio climático promovido por este Urano que está en Tauro, Tauro que es la Tierra. Plutón en casa 9, por su lado, estamos hablando de, primero que está en Acuario, transformando el pensamiento global. 9 tiene mucho que ver con creencias a nivel mundial. Y Plutón le gusta cambiar esa perspectiva. Así que podemos esperar cambios ideológicos o dominantes a nivel mundial. Es muy probable las crisis en religiones e instituciones educativas. Y lo de instituciones educativas es que eso ya viene, de hecho, desde la pandemia, desde que se unieron estos poderosos en Capricornio. Te lo explico de otra forma. Cuando yo era un niño, yo soñaba con un carro. Recuerdo que era un Mazda. Y ese era el carro de mis sueños. Y todo en la vida ha evolucionado. Los carros, la ropa, la tecnología, todo. Pero lo único que no ha evolucionado es los colegios, las universidades y la forma de aprender. Y ahora, con la inteligencia artificial, esto va a quedar totalmente obsoleto. Porque lo que me están enseñando en el colegio, en la universidad, lo va a poder hacer la inteligencia artificial así. La pregunta es entonces, ¿cuáles son las nuevas habilidades que tiene que aprender el ser humano para la nueva era? Y el que no lo entienda se va a quedar en la época de Acuario. Y Acuario son dos ondas, los que entendieron, los que no entendieron. La gran división, Acuario. Y Acuario, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque ya no vivimos la época del tú que sabes, pregúntame lo que quieras, yo te puedo responder, sino tú quién eres. Y lo que tú eres, esto no lo va a poder cambiar. Entonces, la pregunta no es qué sabes, sino quién eres. Eso va a abrir muchos debates sobre derechos humanos, tecnología y sobre todo privacidad. Saturno y Neptuno en casa 10, liderazgo mundial. Quiero profundizar hoy un poco. Los gobiernos, el Sol, que está en esta casa 10, es un gobierno con Neptuno que no tiene rumbo. Entonces los gobiernos no saben cómo acomodarse a esto nuevo que está pasando. Y se necesitan por eso líderes diferentes. Porque si un presidente no sabe qué es lo que va a pasar a nivel mundial con la inteligencia artificial, ese presidente va a llevar el país al fracaso. Y es muy probable que empiecen a tomar estos líderes decisiones contradictorias, polémicas, populistas, pero realmente no están viendo hacia dónde vamos. Así que el auge de estos seres neptunianos está creciendo. Unos líderes muy populares con una crisis de credibilidad muy pero muy grande. Cada país escoge su líder. Hay que escoger mejor, porque vivimos tiempos de cambios disruptivos y esos líderes que no cambian, los leones los van a tumbar por revoluciones políticas. ¿Ok? Y ya para terminar, Urano en casa 12. 12 habla mucho de lo que no veo, cosas que pueden estar ocultas. Y Urano es muy revoltoso, de muchas revoluciones. Entonces, quiere decir que es el nacimiento de nuevos grupos revolucionarios, pero muy escondidos. Urano está en 12, en Tauro, activando cambios económicos desde como desde abajo, cambios sociales, pero que no es que se vayan a ver, pero nacen, empiezan. Y sin duda, Urano responde a Acuario. Los avances tecnológicos
van a cambiar todo lo que significa Tauro, la economía, pero está en 12. No todo el mundo lo está viendo, pero está sucediendo. Entonces hay que abrir los ojos y ver realmente para dónde vamos. Y si tienes hijos, piensa si eso que está estudiando realmente le va a servir o si la inteligencia lo va a hacer mucho más rápido y mucho más económico, porque todo esto conlleva a colapso en instituciones financieras y de hecho en gobiernos, muy importante, tensionando cómo se maneja la privacidad y la información personal. Urano está ahí, agazapado, promoviendo cambios económicos, cambios a nivel global, económicos y también de todo lo que tiene que ver con Tauro, comida, comida. Entonces, ahí estamos como muy a las expectativas. Y bueno, chicos, esto es resumido lo más importante del año astrológico 25 y 26. Cómo se proyecta en Argentina, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España, tiene mucho que ver con la carta natal del país y poder entender cómo esas energías del año nuevo afectan puntualmente al país. Pero la tendencia es que tenemos unos líderes muy con mucho fuego, muy reactivos, muy agresivos, que el pueblo está emocionalmente confundido, que la tierra, la concreción se debilita, un muy buen aspecto, y digo bueno entre comillas, para que todo lo que simbolice tierra tienda a colapsar. El ascendente es Géminis, Estados Unidos es Géminis. Lo que pasa en Estados Unidos en los próximos 6 meses impactará de forma global que el mercado, Mercurio está retrógrado, los líderes restringiendo Sol, Saturno, pero sin saber realmente qué hacer Sol, Neptuno. Ahí entra el ser humano. Dejar de mirar afuera y poder entender cómo estoy yo y qué puedo hacer yo por mí y los míos. Y hablo de los míos, el ser humano, y dejar de ser víctimas y esperar de que un sistema sol llamado gobierno me venga a salvar a mí. El sol, el poder, necesita un cambio. Estamos en Acuario, medio cielo, un cambio profundo, porque hay algo que no se puede subestimar, la inteligencia artificial. Si estás de acuerdo conmigo, déjame un comentario. Si te gustó este video, te aportó algo nuevo, súbeme el dedito. Un abrazo. Y si quieres una consulta personal, aquí también te dejo el link. Nos vemos en el próximo video. Chao.